Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio como parte del cronograma de las actividades que estamos desarrollando para el Día del Orgullo LGBTQIA+. Estoy acá con un grupo de personas bien importantes en términos universitarios, profesionales y también sociales. Los voy a presentar porque son quienes nos acompañan hoy en este conversatorio. Voy a partir por parte de los estudiantes, alumnis de la universidad. Tengo a Tatiana González, ella es alumni UDP y es representante del CEPU, del Centro de Alumnos de Estudiantes de Publicidad. Tengo a Diego Mora, que es coordinador de la Mesa de Género de FEDEP, que es de la Generación de Estudiantes de la Universidad. Tengo a Patricia Humada, que viene en representación de Intersexuales Chile, y a Carla Salazar, que es directora creativa en publicidad y directora de Raro Magazine también. Carla es publicista, así que nos va a acompañar desde la perspectiva publicitaria. Chiquillas, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros acá. No sé si me escucho, ¿me escucharé bien? Creo que sí, ¿o no? Sí. Puede ser, ¿sí? ¿Sí? Ahí sí. Ya. Chiquillas, para partir conversando hoy día, bueno, hoy día se celebra el Día del Orgullo, pero también nace una pregunta que es bien interesante y que muchas veces repetimos el concepto sin entender muy bien de qué se trata o en qué consiste. Y eso es qué tiene o cómo podemos definir hoy el ser disidente. Y me gustaría partir eso desde la perspectiva social de intersexuales para saber cómo ustedes interpretan ese concepto, qué falencias o qué problemas ven ustedes en la misma forma en la que se elabora el concepto y a quiénes deja fuera, a lo mejor, el concepto de disidencia. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, ser disidente en lo que es ser intersexual, primero que todo, ser disidente para nosotros es no estar dentro de esta norma en la que nacemos, ya que la intersexualidad tiene que ver con no ser parte de lo binario. Entonces, llegamos a ser inmediatamente una persona disidente, ya que no encajamos dentro de lo que se plantea al momento de nacer. Las personas intersexuales son las que tienen variaciones en sus características sexuales. Entonces, obviamente, que al no cumplir con este como rol que se da para que tengamos que ser hombres o mujeres con las características que nosotros conocemos, no estamos dentro de todo lo que se debería ser normal. Entonces, inmediatamente pasamos a ser una disidencia, un grupo aparte, un grupo que se marginiza, que se desconoce, que la gente no quiere conocer, que la gente no le importa, que no. Entonces, es un mundo muy solo. Si nace un bebé intersexual, se lleva a un lugar donde no, para que no sepan que es intersexual, se interviene, entonces finalmente nunca vamos a estar presentes en esta sociedad porque no quieren que existamos. Entonces, lamentablemente, nacemos inmediatamente siendo una persona disidente que no corresponde a los grupos que supuestamente son los correctos. Y, por ejemplo, ¿cómo afecta el ser disidente o cómo se ve la disidencia desde la universidad? En el caso tuyo, Diego, que estás en la mesa de género, ¿qué pasa hoy en día con los estudiantes respecto a esto? ¿Cómo se vive? ¿Qué situaciones son como las más importantes o que valen la pena destacar en ese sentido? Sí, concuerdo mucho con, obviamente, la definición de ser disidente. Yo también agregaría un poco que no toda persona parte de la comunidad LGBTQ+ es disidente. Creo que ser disidencia también tiene un rol político activo y no solamente, por ejemplo, ir a la marcha convocada por el móvil al carrete, sino que es protestar, es convocar también y tener un rol político activo en el Estado chileno y en donde sea tu posición actualmente. En el caso de la universidad, ser estudiante dentro de la universidad es también darse cuenta de que hay cosas que todavía tenemos que cambiar. La normativa de género se actualizó hace poco y obviamente es un avance, pero faltan muchas cosas, faltan incentivar, por ejemplo, a profesores también que tengan perspectiva de género, no todos lo tienen, y el estudiantado hoy en día lo que también desea un poco es el reconocimiento de identidades en el día a día, en el uso del lenguaje dentro del aula de clase, el respeto de los pronombres, del nombre social. Son los mayores como conflictos que hoy en día podría tener estudiantes disidentes dentro del UDP,
además de también el hecho de sentirse soles mucho tiempo por en muchos momentos, me he dado cuenta de que al momento de realizar actividades como de este tipo también, ahí es cuando realmente se generan recién grupos o se dan cuenta de que no son la única persona como LGBTIQ+ dentro de la misma carrera o facultad. No se conocen entre ellos. Entonces falta también espacios de comunidad y bueno, y la vida universitaria que no tenemos en la UDP. Exacto. Y Tatiana, tú que estás, por ejemplo, en el centro de alumnos y que compartes un poco lo que Diego está diciendo porque interactúas con muchos estudiantes y ves también las distintas necesidades que van surgiendo, ya sea en términos de respeto al nombre social o la falta quizás de comunidad o la falta de integración, a lo mejor de algunos, especialmente de quienes están en un proceso de tránsito. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, nosotros en general yo igual estuve preguntando harto porque me interesaba venir con hartas perspectivas, sobre todo porque vamos a hablar de disidencia, igual es bastante amplio. Bueno, a la hora de preguntar igual cómo se sienten mis compañeros dentro de la U, mis compañeros en general dentro de la U, la mayoría se siente cómodo dentro de la facultad, la carrera. Tenemos la suerte de que tenemos baños que son no binarios, tenemos igual una comunidad estudiantil dentro de publicidad que es bastante igual, inclusiva y receptiva igual. Creo que a la hora del respeto al nombre social, por lo menos con las personas trans con las que yo conversé, no habían tenido una complicación mayor con profesores, por decirlo así. Pero aún existe también una invisibilidad a nivel institucional, existe también una falta de comunidad también a nivel institucional, no solamente como lo que es publicidad, sino a nivel UDP. Falta una comunidad, falta activismo también, falta que se involucren de una forma más como activa y no tanto en mi día a día de presentación como con mi entorno seguro, sino también como un poco la apertura más allá de las barreras de la facultad, porque igual a veces se olvida que nosotros como carrera somos a lo mejor un espacio seguro, pero más allá como facultad, como universidad, no todos tienen la misma suerte ni todos tienen la misma recepción positiva, por decirlo así. Entonces creo que eso falta un poco, como el tema de la comunidad, el tema de como la apertura más allá de las paredes de aquí de la facultad, por decirlo así. Creo que eso es como lo principal. Sí, son temas que igual es importante preguntárselo porque yo creo que parte de las experiencias de los estudiantes acá también marca un poco lo que es su vida profesional más adelante, o sea, lo que ellos ven, los tratos que reciben o la forma en la que se relacionan también marca mucho cómo después uno se desarrolla en la vida profesional. En tu caso, Carla, tú eres publicista, tú también eres docente, trabajas en publicidad y todo. ¿Cómo sientes tú que se toma o cómo se toca el tema de las disidencias en publicidad, ya en el mercado laboral? Por ejemplo, saliendo de la universidad, que es un universo un poco más pequeño, más reducido, pero ¿qué pasa en el mundo laboral? ¿Se escucha? Sí, mira, yo creo que hay todavía las organizaciones y en especial las agencias están viendo la diversidad como un conjunto de casillas que hay que ir marcando. Y obviamente es mucho más amplio que eso. En el fondo es como darles la oportunidad a los grupos no dominantes de que puedan acceder como a las mismas oportunidades y que obviamente puedan aportar desde lo que son, lo que representan y desde su vivencia. Dicho esto, creo que todavía hay como ciertas nociones dentro de las agencias como que estamos muy en las buenas intenciones aún. Pero falta mucho por hacer todavía porque hay poco conocimiento, hay como poco entendimiento y pasa también mucho en las agencias que somos grupos como no tan diversos realmente, como que somos muy de un sector relativamente más privilegiado, etcétera. Entonces como que también faltan esas nociones y falta como integrar justamente como otras realidades para poder llegar a comunicación que de verdad sea como eficiente y que sea también como súper bonita. Yo sé que a mí me gusta mucho hablar como con esas palabras con respecto a la comunicación porque en el fondo tenemos que hacerlo como por un sentido, por una emoción, etcétera. Entonces cuando hacemos las cosas de corazón también sale comunicación bonita, interesante y obviamente bien recibida por las personas y no por otros publicistas. Mira, y justo desde ahí, desde eso que tú dices del tema de las comunicaciones,
te paso a la pregunta siguiente, porque tiene que ver con cómo nosotros como publicistas estamos mostrando, estamos creando el concepto o la imagen de disidencia en publicidad, porque sabemos que la publicidad en el fondo es como un espejo de la realidad social. Entonces, ¿cómo nosotros estamos mostrando eso? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Qué cosas estamos haciendo bien o qué cosas estamos haciendo mal? Que es importante tener como esa visión en el fondo de cuál es el mensaje que estamos entregando respecto de las disidencias en publicidad. Sí, estamos como recién en términos muy generales como construyendo hoy como esta imagen de las disidencias y entramos como en esta, por lo menos a mi parecer, entramos como en esta lógica de los estereotipos que también van dañando, son como los nuevos estereotipos. Cuando tenemos que mostrar, por ejemplo, ya se viene el Pride, viene junio, y lo tomamos como una efeméride, como hay que hacer una campaña de esto, empezamos a caer como en estos nuevos clichés, como el chico cis gay que se pinta las uñas, y ahí ya por eso no es cis, y en realidad no. Hay que poner a, por ejemplo, una persona trans, pero vamos a poner a esta chiquilla porque en verdad es muy hegemónica, etcétera. No hay visibilidad, por ejemplo, a los trans masculinos, ¿cachai? Entonces, en el fondo estamos como muy en pañales en términos de comunicación de cómo estamos representando a estos grupos como a estos grupos no dominantes en el fondo, y que hoy día exigen como esta validación, entre comillas, en los medios de comunicación, en la publicidad, que se les muestre, y no los estamos haciéndolo de manera muy básica todavía. Falta harto por aprender, yo creo que más que por hacer, aprender a hacer en el fondo estas cosas. Y educar también a los clientes, porque esa es como nuestra piedra de tope siempre, que el cliente no tiene como ese entendimiento, quiere como lo bonito, quiere como el Jordi Castell en su comercial, y hay mucho más allá de eso, obviamente. Así que exacto, como ver la realidad y no como se ve bonita esa realidad en ese sentido. Y también en términos de concepto, la intersexualidad, ¿cómo se construye en los medios de comunicación? ¿Existe? ¿Es visibilizada? ¿Se hace de buena forma? Que es un poco lo que estábamos conversando cuando recién llegaron, que había un concepto más planteado en el fondo, y que eso lo ve la gente, y finalmente es con esa la idea con la que se queda de qué es la intersexualidad. Pero ¿cómo lo estamos haciendo a nivel comunicacional? ¿Se comunica? ¿Se da a entender? Con respecto justo a este mes, que siento que como que al final pasamos a ser como un producto como para que las marcas como que puedan tener mayor ventas, es como el pinkwashing que siempre pasa, que al final todas las marcas en el mes de junio hacen publicidad y suben cosas para ser más inclusivas, pero en sus mismos trabajos discriminan a las personas o no hay una capacitación para que sepan que las siglas LGTBIQA+. Entonces, supongamos, puede que tal marca haga una campaña sobre el mes Pride, como se dice, y si le preguntas, no sé, hay 10 personas trabajando en esto y le preguntas a 5, puede que 5 ni siquiera sepa nada. Entonces también como partir por casa, como se dice, para poder hacer una campaña. Yo no podría hacer una campaña de un tema que desconozco, por ejemplo, pero obviamente que voy a tratar de aprender. Pero nos ha pasado mucho el caso que nos han preguntado por información, como, no sé, nos han invitado a hacer publicidad, pero generalmente no saben. Nos pasó este mes que 2 marcas que son como importantes tal vez en el país nos invitaron a ser parte de un proyecto, de una campaña. Y finalmente para la gente intersexual igual es complicado porque las personas no lo entienden muy bien, entonces solamente porque querían tener todas las letras, entonces querían tener la I, y finalmente uno no puede, o sea, la realidad intersexual es súper difícil, porque piensas que desde que naciste fuiste vulneraron tus derechos, te mutilaron, te operaron, te medicaron excesivamente, entonces uno no quiere estar como, hola, yo soy intersexual, a mí me pasó esto, es un tema súper delicado. Entonces, obviamente que las marcas, para poder vender más, no sé, por ser a propósito, quieren tener todas las letras para que digan como, sí, son súper inclusivos. Como el abecedario completo. Así. Entonces, pasó que en una dijimos que no, y finalmente, no sé si lo habrán aceptado, pero finalmente no hicieron ninguna campaña, solamente subieron como una torta. Entonces fue como, esa es nuestra campaña inclusiva. Entonces, es muy difícil, siento como que, o sea, sería genial que nos llamaran, pero que sea como con una perspectiva realmente que les importe. Porque también nos pasa mucho que para octubre, que es el mes de la visibilidad intersexual, también nos contactan todos lados. Y después no se olvidan. Entonces nosotros como que pensamos que si alguien nos invita a algún proyecto o alguna cosa, sepan lo que es. Porque yo sé que también es difícil. La intersexualidad es súper difícil de entender.
cuesta mucho. Nosotros hemos estado en charlas de gente de la edad 40, 50 y la gente no lo puede entender. Y es un tema súper complicado porque es un tema netamente de salud. No es orientación sexual ni identidad de género, no es lo que a mí me guste, ni cómo me vista, ni nada. Entonces es un tema netamente de salud, es más difícil. Por eso tal vez la gente prefiere como, en las campañas de publicidad prefieren como sacarla ahí porque es un cacho. Al final es como, ¿para qué vamos a complicarnos más la vida si la podemos equivocarnos en decirlo de la I? Como nos pasó en la publicación de Instagram, que publicó una cuenta sobre lo que era intersexualidad y lo publicaron mal. Entonces, el problema es que al publicarlo mal, los seguidores piensan que es lo correcto, porque todo lo que yo veo en una pantalla, pienso que está correcto. Entonces, ese problema es como que desinforman. Entonces, sería ideal que nos preguntaran o que quisieran incluirnos, pero desde el conocimiento. Y nosotros, como estamos luchando, como que tratamos de hacer capacitaciones en las empresas, en agencias, donde sea, para que sepan de lo que quieren hablar, porque finalmente solamente se sabe el G, ni siquiera se sabe un poco ni la T a veces, y eso. Pero generalmente la G es la que siempre lidera. Entonces, como que sería ideal, si alguien se quiere informar, preguntar en los lugares también como correctos. Eso. La información y la educación es súper clave para eso, y la universidad también tiene que tener un rol protagónico en estos temas. Y desde tu perspectiva, Diego, que estás ahí, ¿cómo lo ves? ¿Se hace un esfuerzo por enseñar, por educar al respecto de las temáticas de género, del que es la intersexualidad, de entender qué significa cada letra, por decirlo de alguna forma, de generar comunidad, de entender las necesidades de estudiantes en general? Yo vengo de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, estudio artes visuales, y que de por sí nosotros le decimos la Facultad Escola, porque la que mayor cantidad de personas LGBTIQ+ tiene la facultad, mi carrera es la que tiene, que ha solicitado en mayor cantidad el cambio de nombre social con el Departamento de Género. Entonces sé que existe un número importante de estudiantes en mi carrera, en mi facultad, pero de parte de profesores no se ve un acompañamiento o un entendimiento de aquello. He tenido profesores que de cierta forma me han dicho como meter en referentes LGBT, porque yo también en mi trabajo, mi día a día trabajo en temáticas de género, y sí me han entregado referentes, parte de la comunidad, y bacán, pero hay otros profesores que netamente y de por sí se han negado a utilizar mis pronombres o lenguaje inclusivo. Entonces, si no es como por obligación, docentes no lo van a hacer. También podemos ver que en actividades de género, las personas que participan en actividades de este tipo son mujeres, disidencias y estudiantes. Docentes no vienen a este tipo de charlas, no les interesa, no les convoca. Entonces, de alguna forma, bueno, también masculinidad obviamente son las personas tal vez privilegiadas y no van a tener ninguna necesidad un poco de bajar de ese pedestal, o no pedestal, pero de su zona de confort. Entonces yo sí siento de que hay un interés de parte del Departamento de Género, de parte del departamento, como para incentivar más, pero de la universidad en sí yo no lo veo. Y hablamos de perspectiva de género, la cual la universidad no posee. Tenemos el caso, obviamente, de nuestras compañeras sumariadas por temas feministas, en la cual la Corte Suprema dice que la universidad tuvo fallos de forma arbitraria y que no le correspondía, y que la toma fue por razones que a la UDP le correspondía solucionar, que era seguridad de estudiantes, mujeres y disidencias estar en el aula de clase. Entonces la universidad, la UDP, hoy en día yo no siento que posee una perspectiva de género. Bacán que tengamos baño no binario, porque se está aumentando el número, bacán que tengamos normativa, bacán que podamos cambiar el nombre social, pero son como cosas que solamente quedan en la nada, si no hay un acompañamiento, si no es en el día a día en el que se da una aceptación, en que incluso auxiliares, hemos visto casos, y yo no culpo a auxiliar a las personas de aseo, porque no tienen la información, no tuvieron una educación antes, pero he visto también cómo cuestiona la identidad de género de una persona al ingresar al baño no binario o a otro baño. Entonces también faltan no solamente capacitaciones a docentes, sino a toda la comunidad, incluso a la persona que te da el almuerzo en el día a día, como perfectamente todas las personas, decanos, rectores, también deben pasar por una capacitación y no la tienen. Y eso es muy difícil de que se logre sin una política de género, porque si no es obligatorio y les genera mucho ruido la palabra obligatorio, no lo van a hacer.
Sí, es verdad, es que es difícil entender cómo los seres humanos funcionan porque desde lo obligatorio como que existe, ni siquiera es la necesidad, tienes que hacer algo, cuando debería ser genuino el interés por aprender e informarse de las cosas, de los cambios importantes que están pasando a nivel social. En este caso, Tatiana, tú que también estás vinculada a estudiantes en general, ¿cómo crees tú que cómo crees tú que ha influido un poco todo lo que ha pasado a nivel social en los estudiantes y de repente de qué forma, como publicidad, podríamos cooperar, podríamos ayudar a tratar estos temas, a visibilizar más? Bueno, ahí igual son varias cosas. O sea, lo primero, creo que va muy ligado a lo que hablaba compañera, que es el tema de que no solamente es un tema como social. No solamente es un tema de cómo yo interactúo con mis pares, también es un tema como de cómo soy recibido en la sociedad también, porque, o sea, nosotros tenemos ambientes privados y ambientes públicos, por decirlo así. Dentro del ambiente privado, obviamente, está la familia, que a veces cuesta mucho más la aceptación, pero los amigos suelen ser como más receptivos. Y por otro lado tenemos los otros que son ambientes públicos, un ambiente a lo mejor más universitario, ambiente más de la calle. Y en ese sentido hay una violencia que se ve como en diferentes ámbitos que también deberíamos tener políticas que también como que nos protejan y nos hagan sentir resguardados. Esa es una cosa. Y creo que obviamente dentro de la universidad también deberíamos tener eso, o sea, porque como no haber recibido un maltrato, por decirlo así, no quiere decir que seamos bien recibidos. Eso es como una cosa también que quería mencionar respecto a eso, disculpa. Ahora sí, en cuanto a lo que es tema como publicitario y cambios reales, creo que lo primero es entregar representatividad real, algo que sea como que de verdad tenga un peso. Creo que últimamente, si bien la publicidad ha tenido más apertura en torno a temas, por ejemplo, que son LGBTIQ+, aún hay mucho que cambiar, porque lamentablemente no representa a toda la comunidad, lamentablemente sigue siendo una cosa que es hegemónica, masculina, cis, entonces lamentablemente igual eso no se expande todavía como debería ser, o sea, no es algo que todo el mundo pueda verlo e identificarse. Asimismo, no hay un aporte real porque está mostrando algo que ya vimos y además lo muestra desde el estereotipo. Y ahí llegamos a otro punto, que tenemos dos cosas que se muestran mucho, que son, por un lado, tenemos como, o sea, en realidad son tres. Tenemos el estereotipo, la censura y tenemos la hipersexualización, que son como las tres formas como en la que uno puede ver este tema tratado en los medios, puede ser. Vemos el estereotipo porque es cómo se representan a las personas de la comunidad en el fondo, como en los medios, en los spots, en todas partes, cuando se presenta positivamente. Tenemos lo que sería la censura, que fue como lo que pasó últimamente con el caso de la película, ya sabemos cuál, de Buzz Lightyear y todo eso, que hubo una censura igual y todo eso, que igual es un tema como que se puede ver. Y por otro lado la hipersexualización, que suele pasar principalmente con parejas lésbicas cuando quieren vender un producto a alguien de género masculino probablemente, y también ahí está como la objetización que hay de las personas de la comunidad. Entonces, si queremos cambiar o queremos hacer un cambio real desde la publicidad, lo primero, como decían, es informarnos, porque cuando empezamos a ver a la gente como gente, cuando empezamos a ver a las personas como personas, lo más probable es que las vamos a dejar de tratar simplemente como una imagen vacía, como un objeto, y le vamos a empezar a dar un peso real a su discurso y a su narrativa y a su vida en el fondo, que sería asimismo entregarles algo que de verdad los represente, algo que sea real. Y desde ahí podemos hacer un cambio a lo mejor social, que podría ser el visibilizar o mostrar a alguien que a lo mejor antes nunca me había detenido a ver, o nunca había sabido que estaba ahí, porque le puede pasar a alguien mayor a lo mejor, que a lo mejor nunca ha tenido una conversación real con una persona homosexual, por ejemplo, y su referencia a homosexualidad va a ser la tele, va a ser esa persona que a lo mejor va a ser una careta vacía igual, una caricatura. Entonces es muy difícil empatizar con una caricatura que ni siquiera te profundizan, porque por último cuéntame una historia, narrame algo. Entonces creo que de repente el cambio también viene de la empatía, viene del generar como, en el fondo, que la sociedad te empiece a tratar como persona, que creo que es algo que no es especial pedir en el fondo, o sea, es algo que es como un poco obvio. Pero creo que por ahí puede ir el cambio como relacionado con la publicidad. Empezar a mostrar realidad, empezar a hacer cambios, no mostrar solo publicidad vacía, porque últimamente la publicidad es como narrativa un poco vacía. Empezar a educar también a través de los medios, creo que es súper importante. Para educarnos,
también, muy importante. Y creo que eso principalmente. Y si vamos a hablar de un tema, intentar hacer un cambio real respecto a él y no simplemente mencionarlo. Creo que eso. Gracias. Totalmente. Y dentro de esto mismo, Carla, sumado un poco a lo que dice Tatiana, ¿cómo logramos visibilidad en los medios de comunicación, en términos publicitarios? ¿Qué nos falta para que esa visibilidad sea realmente cercana, verídica, respetuosa, honesta? No una caricatura, no un estereotipo, no un sesgo. Sí, mira, yo creo que lo primero, y siempre lo resumo como a esta frase, que en el fondo las empresas, las marcas tienen que primero generar como acciones consistentes en función de las temáticas, obviamente, de inclusividad y también de respeto. ¿Qué vamos a hacer de manera interna? Nuestra pega como publicista llega hasta ahí, como que nosotros no nos metemos mucho en eso, pero sí, obviamente, siempre podemos hacer recomendaciones, etcétera. Para recién, cuando empezáis a construir internamente como esos procesos, recién poder sacar afuera, ¿cierto?, comunicar lo que tiene. Entonces pasáis de tener acciones consistentes a comunicación más eficiente y colateralmente también más honesta, más inclusiva, más de respeto, y eso es lo interesante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos hace muy poquito en una campaña que también nos llegó el brief típico con todas las marcas, como queremos hacer una campaña para el Pride, y al tiro nos dolió la guata porque era como, la marca era la Asociación Chilena de Seguridad. Entonces dijimos, chuta, ¿qué hacemos? Y empezamos a investigar, qué sé yo, y todo lo que encontrábamos tenía que ver como, por un lado, como con todos los avances que han habido en temáticas de diversidad, pero también todos los, no retrocesos, sino que como toda la parte negativa, sigue habiendo violencia, discriminación, todo lo que nosotros ya sabemos. Entonces nuestro campo de acción era el lugar de trabajo de las personas, lo que hace la H, el propósito que tienen es cuidar a los trabajadores. Y llegamos a un dato que hablaba que el 76% de las personas en Chile no visibilizaba su expresión de género o su sexualidad en la pega. Por ende estaban callados. Había un silencio en los trabajos, ¿cierto?, que no decían que son lesbianas o que son personas trans o que van a transitar, etcétera. Y cuando llegamos a ese dato dijimos, aquí hay algo bueno porque en el fondo está como ligado al negocio, entre comillas, de la H, pero también es algo súper potente, hay silencio. Y nosotros como H, con el propósito que tiene, podemos hacer o podemos escuchar ese silencio. ¿Cómo hacemos visible ese silencio que está ahí hace quizás cuánto tiempo? Y en función de eso desarrollamos como un proyecto que en realidad no lo vimos como campaña, lo vimos como una iniciativa de la H, para justamente visibilizar todas esas historias, todos esos testimonios, que se llama Voces de Diversidad, que en el fondo llama a las personas a hablar, a contar sus experiencias tanto positivas que pueden haber, como negativas con respecto a la pega y por qué estaban callados, calladas, y cómo mejorarlo. Obviamente todo eso va acompañado como de protocolos para las empresas, desarrollamos charlas de diversidad, etcétera, como que de verdad todo como armado en función de poder mejorar, de informar y de educar a las personas en eso que, como decía la Tatiana, en el fondo lo que más falta, sobre todo como en los grupos más grandes, más viejitos, etcétera, es justamente informarlos, educarlos, explicarles con peras y manzanas de qué se trata cada cosa. Entonces, en ese sentido, como que este proyecto quedó como muy bien armado, porque en el fondo no dejamos como ningún cabo suelto, y es algo como con más sentido que algo tan para afuera, publicitario, casi que armar un comercial de esto, no, sino que en el fondo es como vámonos al problema, entre comillas, e intentemos como empezar a construir una solución. Súper, sí. Es difícil ver campañas buenas como coherentes en términos de diversidad de género y sexuales. Siempre de como hecho, que caen en errores comunes. Exacto. De hecho, de manera como muy interna, también como que en la agencia trabajamos solamente personas como LGBT. Así que también no se nos escapaba nada. Era como, oye, las compañeras trans, oye, las compañeras... ¿cachai? Así que, bueno. Sí, qué bueno. Y desde la perspectiva social y general, ¿cómo podemos visibilizar correctamente la intersexualidad? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos visibilizar correctamente la intersexualidad? O sea, lo más importante es informándose
educándose, averiguando, queriendo aprender, porque generalmente solamente, como lo dije todo el rato, solamente no les importa a la población la LGTB, y está la I, está la A, está la Q, hay más. ¿Por qué será que no se siente relevante, por ejemplo, la intersexualidad en comparación a las otras letras, por ejemplo? Lo que pasa es que la intersexualidad también se conoce por un término erróneo, que a mí no me gusta decirlo, pero lo vamos a decir, que se llama síndrome de desarrollo sexual, que es un término muy patologizante. Entonces, generalmente, cuando nace un bebé intersexual, se le dice a este cuerpo gestante que tuvo el bebé que su bebé tiene una malformación, por ejemplo, genital, o un problema en su desarrollo sexual. No se dice, hola, tienes un bebé intersexual, no se conoce. Entonces, generalmente, y aparte, las personas que tienen un bebé generalmente piensan, que no han pasado mucho, que por tener un bebé intersexual piensan que su bebé es homosexual. Entonces está esa confusión. Y no por ser, incluso hay mucha gente intersexual que es heterosis, que no se siente parte de esta comunidad LGTB. Claro. Entonces, por eso digo que la sexualidad es un tema súper complejo de entender, es muy complejo, porque hay mucha gente, por ejemplo, que no va a la marcha porque no la representa una marcha, porque es la marcha como del orgullo gay, del Pride. O sea, ¿yo de qué me siento orgulloso si me mutilaron cuando nací? Si me cortaron mis genitales. ¿Cuál es el orgullo? Claro. Entonces pasa mucho, entonces lo importante, que siempre digo, es informarse, pero informarse en los medios correctos. Porque también pasa entre la misma comunidad que por ejemplo, la agrupación X, para no nombrar ninguna, pero sabemos cuál puede ser, quiere tenerla ahí, y entonces ellos se creen expertos tal vez en la letra I, pero no hay nadie de la letra I en su agrupación, y obviamente que son las más visibles, las agrupaciones más visibles, uno llega a eso. Digamos, por ejemplo, van a grabar alguna publicidad, entonces busquemos agrupaciones para saber información y conocemos las más visibles, o sea, llegamos a esta, y esta nos da tal información sobre la letra I. Pero lamentablemente puede ser errónea, porque no tienen el conocimiento. Entonces, obviamente que como agencia uno piensa que está preguntando el lugar correcto y después desinforma. Entonces, por eso lo que siempre ofrecemos, al menos por parte de la agrupación que es Intersexuales Chile, es dar el conocimiento correcto. Porque nos han llegado muchos casos que nos preguntan, nos dicen, ¿sabes que yo tengo esta información que me dio tal agrupación? Y a veces no está correcta. Entre las mismas disidencias a veces dan información incorrecta, entonces siempre es bueno preguntar. Por ejemplo, si yo quiero saber sobre salud trans, no voy a preguntar en una agrupación lésbica, ¿no es cierto? Entonces pasa mucho que preguntan, hay muchas agrupaciones que son LGTB, como hay algunas que son como muy conocidas, como por ejemplo las que arman esta marcha que es una fiesta. Esas son agrupaciones de diversidad sexual, dicen, pero en verdad no tocan ningún tema puntual, solamente es una cosa más como hacia afuera, como lucrar usando la diversidad. Entonces lo importante para que la gente pueda visibilizar un poco más estas letras es buscar las agrupaciones que solo tratan estas letras. Por ejemplo, no sé, si quieres saber sobre la letra A, busca agrupaciones que traten sobre la sexualidad. Si quieres buscar solamente población trans, busca sobre agrupaciones que traten la vida de las personas trans. Porque si no hay mucha desinformación, es mucha desinformación. Incluso si ustedes preguntan, por ejemplo, como yo les cuento que es un tema de salud, pregunten en el MinSal. Puede que el MinSal dé una información patologizante. Entonces, eso es un problema, porque no estamos enfermos. Somos exactamente igual de sanos que cualquier persona. Obviamente que podemos enfermarnos con cualquier persona, pero lo importante es preguntar y averiguar en el lugar correcto. Solamente eso. En el fondo es como saber dónde preguntar, saber dónde informarse, porque a veces por tratar de aportar puedes hacer más daño que finalmente ayudar con una solución concreta. Es difícil eso, creo yo. Debe ser difícil saber dónde recurrir. Es muy difícil, especialmente cuando una persona tiene un bebé que es intersexual y está este estigma, que como es una palabra sexual, dice intersexual, la gente piensa que es un problema de la identidad de género, de orientación sexual, y dicen, yo no quiero tener un hijo intersexual porque cuando ya me va a ser gay. Y no es eso. Y es muy, aunque suene como muy extraño, es muy cierto. Y pasa mucho en este país, por ejemplo, que la gente cree que por ser intersexual, primero que todo era hermafrodita. Claro. Que eso no es correcto, no hay ninguna persona que exista en el mundo que sea hermafrodita. Entonces nosotros tenemos un problema que toda la vida nos han tratado con una palabra que no existe. O sea, aparte tenemos que sacar de esto, decir, mira, yo soy intersexual, pero no soy hermafrodita. Sacarle la carga que está asociada. Sí, esta carga que uno tiene durante
toda la historia. Piensen que la palabra hermafrodita está desde miles y miles de años. Entonces, hay que sacar aparte eso. Entonces, por eso lo más importante es informarse, porque hay mucha desinformación y a veces también hay muchas agrupaciones que toman la letra I porque también quieren apropiarse de no sé si de fondo o para tener más gente que los siga. Entonces también pasa eso, que hay mucha... si al final dentro de todas las cosas, dentro de las mismas agrupaciones puede haber como estos problemas. Entonces, por eso como que lo importante es informarse correctamente. Nosotros estamos abiertos a cualquier cosa, menos por la agrupación. Si quieren más información, siempre vamos a estar como dispuestos a dar una información correcta. Eso también te quería preguntar, porque ustedes que trabajan con personas intersexuales, ¿qué es lo más difícil para ellos hoy en día, en la sociedad en que vivimos? Este mismo acceso a la información correcta, sacarse el estigma de la condición, por decirlo de alguna forma, siendo que no es así. ¿Qué otras cosas creen ustedes que son como complejas que deberíamos quizás tener más en consideración como sociedad con esos temas? O sea, por ejemplo, vamos a hablar como de la edad que se ve acá, como de la edad de la universidad, por ejemplo. Supongamos que en un curso llega alguien a primero y sabe que es intersexual y no va a querer contarlo a su curso, obviamente, porque su curso lo más probable es que no sepa. Entonces, tal vez se va a acercar al departamento de género. Claro. Y el departamento de género tampoco va a saber. Entonces ahí está como, mejor para qué cuento si nadie va a saber y van a preguntar, van a decir como, pero eres hermafrodita, o qué tienes entre tus pantalones, que son como las preguntas como más fuertes, pero son muy reales. Entonces como que yo creo que lo más importante es, si conocen a alguien intersexual, obviamente como apoyarlo, decirle como que está todo bien, que todos los cuerpos son distintos. Porque pasa mucho que a veces las mismas personas intersexuales tienen un problema, por ejemplo, de relacionarse con parejas, porque hay mucho rechazo al tener un cuerpo distinto, aunque nos damos cuenta que, bueno, todos los que están acá, no todos tenemos el mismo cuerpo, somos todos diferentes. Yo nunca he visto todo un grupo de personas que sean exactamente de la misma altura, nadie. Entonces, por tener solamente una variación en tu cuerpo distinta, de características sexuales, te discriminan. Entonces, lo más importante, yo creo, como es... con respecto como a educación, es que sería genial que como en cada lugar hubiera una capacitación. Yo creo que lo más importante para saber de qué estamos hablando, y si conocemos a alguien intersexual, saber qué hacer. Pero hay que darse cuenta también que las personas intersexuales son exactamente iguales que cualquier persona. Entonces tampoco es como generar una diferencia, no como, tú eres intersexual, tengo que tratarte de una forma especial. Solamente hacerle entender que es algo como completamente normal. Naturalizar, en el fondo. Exactamente. No, es lo mismo no seguir viéndolo como algo diferente, sino como parte de cualquier persona. En el fondo, una naturalización. Pero lo más probable que pasa mucho, que lo más probable es que una persona intersexual jamás diga que es intersexual, o incluso mucha gente intersexual no sabe que es intersexual. Aunque uno sabe que es intersexual, porque casi todas las personas intersexuales pasan por lo mismo que es como este mundo médico. Casi todas las personas intersexuales están en su infancia en el hospital, han sido intervenidas, tienen como esta historia médica, porque también pasa que hay mucha gente que para ser, no sé cómo, por qué, pero como para ser más cool, dice que es intersexual. Entonces también se usa mucho eso de gente que se hace pasar por algo que no es. Entonces también, como que si uno, obviamente yo no voy a decir por qué, cuál es tu condición, porque existen más de 40 condiciones de intersexualidad. Sí, no, así como no me voy a meter así como, oye, tú eres intersexual, dime, cuéntame cuál es tu variación sexual, no me importa. Entonces también como que es muy complicado, entonces lo mejor es como solamente darle como el espacio y entender que es algo como muy normal y puede pasar en cualquier parte, puede incluso que aquí en esta sala haya gente intersexual que ni siquiera lo sepa. Y la universidad puede que haya muchas personas que sean intersexuales y nosotros no sepamos cómo tratarlas. Entonces como que lo más importante es como, obviamente, voy a decir siempre, es como educarse y hacer entender que no es nada malo, que no es una patología. Porque en Chile todavía se dice que es una patología, como hace unos años las personas trans eran todavía una patología en Chile, la intersexualidad todavía sigue siendo una patología. O sea, sí. Ojalá es que algún día se acabe, estamos en proceso de que pueda terminar. ¿Hay algún término correcto para referirse? Porque la patología o la condición siempre son muy como... no son la manera más efectiva de repente para referirse. Es que las personas intersexuales son solamente personas con una variación en sus características sexuales. Eso es como que yo dijera, tú tienes, no sé, una altura tanto, es una variación, porque las características sexuales son las que definen a los hombres y las mujeres. Por ejemplo, los genitales, no sé, a los hombres la masa nadán, no sé, los pelos, no sé, la altura, la grasa corporal, cosas que definen a que uno sabe que es hombre o mujer.
Como desde la perspectiva biologicista, finalmente. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar que, porque ve una persona que es, no sé, porque también está el término que la gente piensa que no binario es lo mismo que ser, pongamos, como andrógeno. Entonces, si uno ve como alguien andrógeno, va a decir, no es hombre ni mujer, es intersexual. Y no es así. No. Entonces, por eso también hay que entender eso. Por eso también me vuelvo así como que es un tema complejo. Entonces, lo más importante es como, al final, solamente querer averiguar pero no es obviamente es solamente intersexual, porque tiene una variación en sus características sexuales, nada más y eso. Perfecto, eso es importante, normalizar, dejar de que ganas que estos temas que estamos conversando ya el día de mañana no sean temas de conversación, o sea, que sean parte de lo que es una sociedad normal, que no ve nada extraño en esto, porque no hay nada extraño, o sea, ya no tiene por qué causar curiosidad, solamente tiene que ser un proceso de mucha información también como para llegar a entender. Y Carla, desde tu experiencia, por ejemplo, profesional y personal, ¿qué crees tú como que se pueda mejorar o qué cosas faltan para hacer la conversación más respetuosa, más inclusiva, teniendo por supuesto la educación como base, que yo creo que es como el pilar de todo? Sí, totalmente. La educación es como la base de toda esta situación, pero creo que lo que nos queda por hacer es justamente ir eliminando como ciertos sesgos que vamos como creándonos ahora. En el fondo, lo que hablábamos al principio, como que la publicidad siempre es como una especie de validador social. Cuando las temáticas están en la calle, en las conversaciones en redes, etcétera, y la publicidad empieza como a escuchar estos temas y los saca adelante, de alguna manera como que les hace el check, como ya, existen, entre comillas, o los medios de comunicación. Entonces, en el fondo lo que nos queda es justamente ir dejando atrás esos sesgos, como que ya está el tema en la palestra de alguna manera. Hay que empezar a normalizarlo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. En el fondo es dejar o extender como este tipo de comunicación más allá de junio, que en el fondo también le da como esa sensación como muy del pink watching. Hoy día se está utilizando también el término de femme advertising para temáticas como de género. Así que creo que tenemos que empezar como a incluir a las personas, ya sus narrativas, etcétera, dentro de la comunicación más allá del 28 de junio. Eso es lo principal. Y ustedes como estudiantes, Tatiana, ¿qué podemos hacer para activar desde la experiencia de los compañeros y la tuya misma a lo mejor, para que estas temáticas en el fondo ya sean parte de lo cotidiano, como que ya dejen de ser una novedad y teniendo también como base la educación al respecto? O sea, yo creo que lo mismo que hablaba la compañera igual, el tema de que la naturalidad en el fondo, creo que eso es lo principal, o sea, dejar de tratarlo nosotros como si fuéramos como una persona aparte o alguien distinto, o como, o sea, claramente siguen habiendo ambientes en los que va a ser más complejo que otros, pero por lo menos dentro de la universidad, como tener la libertad igual de presentarse como uno es y tener la seguridad de que ya no, lo que no es aceptado es la discriminación, y eso es lo que deberíamos en el fondo, como eso es lo que debería dar vergüenza, o lo que debería ser lo que apuntemos, como decir, oye, está discriminando, no soy diferente, es eso, porque al final dentro de, igual yo creo que como estamos ahora, ya está mucho más expandido todo el tema, o sea, no somos la única persona en la sala que es así, no vamos a ser la única persona en la sala que es así, entonces ahora la minoría, creo yo, es la gente, por lo menos dentro del ambiente universitario, la gente que discrimina. Ese es el tema, y esa es la gente a la que deberíamos en el fondo apuntar y decirle, oye, eso está mal, y no permitir en el fondo que nos pasen a llevar y presentarnos como somos al mundo. Creo que es eso, es la naturalidad, que creo que es lo principal, porque al final también es la meta. O sea, obviamente hay toda una lucha porque para poder ser tratados como seres humanos en el mundo, obviamente, pero creo que en espacios como este son espacios en los que tenemos que apropiarnos también, porque son espacios en los que todos deberíamos tener la libertad de expresarnos y ser como somos, o sea, que es lo principal. Y al final eso también marca una diferencia, creo yo. Marca una diferencia cuando uno deja de tratar las cosas como si fuera un tabú. Exactamente. Una última pregunta para cerrar y para reflexionar, desde la experiencia personal de cada uno de ustedes. ¿Qué les gustaría que pasase
para que a lo mejor el próximo 28 de junio, cuando nuevamente haya que seguir conversando de estas temáticas y todo, a lo mejor haya una nueva perspectiva, una nueva forma de ver las cosas. En tu caso, Diego, ¿qué te gustaría que pasase? De aquí al otro año estamos viviendo el proceso constituyente, que es sumamente importante, en el cual ahora se están validando de cierta forma nuestras identidades, no del todo. Mi identidad, y al igual que otras identidades de género y sexuales, no están presentes en el registro civil, que algo mínimo. Me parece sumamente necesario que lo más pronto posible esté ya funcionando el proyecto de educación sexual integral, que esté desde la base. Me parece necesario, básico, que los discursos de odio no se den en los espacios comunicacionales. También en la televisión hay muchos de ese tipo, y la noticia le encanta un poco publicar también el discurso de odio, sobre todo en Instagram, como para recibir más comentarios. También, ¿qué le diría a la comunidad? Que también es importante, como bien decía Patricia, sobre la falta de información. Por ejemplo, yo un tiempo también estuve buscando el término intersexual porque me parecí hermafrodita. Y en internet no hay información, prácticamente nada, sobre intersexual. Y me salió una página como en inglés, y era como, no, hermafrodita era como un término utilizado para animales, y era muy despectivo para personas intersexuales, un poco como esa base. Y yo no tenía ninguna persona a quien preguntarle directamente. En mis círculos no existe una persona en ese caso intersexual, y al igual que otras muchas personas, como no existe tal una persona no binaria en el círculo. Y el llamado que yo igual hago un poco es tener un poco esa disposición también a responder las preguntas. También están esas preguntas totalmente desubicadas, como ¿qué tiene entre las piernas? Pero también tener la disposición como decirle, oye, la pregunta que tú estás haciendo es sumamente violenta, está mal, y te digo por qué. Y no decirle como, no sé, es que no te voy a responder. No, igual esa persona no tiene una educación, no tiene la educación sexual integral. Entonces, de parte de la comunidad también creo que a veces también se cierra mucho a responder, y creo que también es una responsabilidad nuestra, de mi identidad propia, de mi orientación sexual propia, educar también desde ahí. Yo no puedo, por ejemplo, tal vez hablar de qué es ser lesbiana, obviamente, pero sí puedo hablar de lo que es ser no binaria, androsexual, y tal vez muchas personas no sepan, y yo puedo de alguna forma educar a través de eso. Y creo que es sumamente importante que nosotras, disidencias, parte de la comunidad, eduquemos, y también, como bien decía Carla, de que no sean solamente como, no sé, vamos a hacer una campaña para lesbianas. ¿Y qué personas están haciendo las campañas? Hombres o mujeres heteros. Claro. Y vamos a contactar un par de lesbianas para hacer como un focus group. Y como, ¿por qué no una persona lesbiana puede dirigir la campaña, puede hacer desde la base el estudio? Entonces creo que falta, además de la visibilidad, que nosotros seamos como las bases para lo que se quiera lograr en ciertos tipos, como campaña publicitaria, actividad informativa, charla, etcétera, etcétera. Exactamente. Ahí, bueno, volvemos al rol de la educación de parte de cada uno, de cómo puede aportar desde su experiencia personal a contribuir el cambio de miradas que se necesitan hoy en día para estas temáticas. En tu caso, Carla, en la industria, ¿qué te gustaría que pasara, por ejemplo, el próximo año, cuando llegue un brief para estas campañas el próximo año? ¿Cómo te gustaría que estuviese? Sí, yo creo que me gustaría que pasara, que hubiera como otra mirada, ya que no llegara el brief en junio, sino que fuera como algo, que fuera como parte de los pilares que tienen las marcas, así como lo es ser ecoamigable y ese tipo de cosas que son muy random, entre comillas, que son parte, como que todas las empresas lo tienen, que esto también sea, que llegue a ser random, entre comillas, que llegue a ser como la base de cada una de las organizaciones, y no tener que esperar como un mes en particular para intentar hacer algo, no tener las credenciales, porque pasa mucho con las marcas que quieren hacer algo porque van a caer bien, porque van a llegar a tener X cantidad de likes, etcétera, y en el fondo les pregunté como qué hacen ustedes por la comunidad, por los colectivos LGBTIQ+, y no tienen nada. Y ahí tenéis que empezar a ayudarlos a construir algo para poder hablar. Así que creo que me gustaría eso, que en el fondo las organizaciones tuvieran más entendimiento y pudieran justamente aportar, no solamente desde
desde el área de la comunicación, sino también en el acceso, como cuántas personas realmente tienes trabajando, que son parte como de los colectivos, que son parte de las disidencias, cuántas personas quizás están en gerencia, en grupos altos ejecutivos y ese tipo de cosas que en el fondo son las que realmente van aportando. Eso me gustaría que ocurriera como que en el fondo tiene que ver con la diversidad. O sea, si nos ponemos así como más en la historia, entre comillas, no sé, yo cuando tenía 5 años, por ejemplo, tenía una caja de lápices de 6 colores y dibujaba con eso, qué sé yo, en kinder. Y cuando llegué a kinder, justamente, como que me di cuenta que había cajas de lápices de colores con más, de 12, 24, 48, etcétera. Y cuando empecé a utilizar como esas cajitas de lápices, me di cuenta que en el fondo esa diversidad, en ese caso, de algo súper tonto, con 5 años, de colores, de lápices, me permitían justamente generar mejores dibujos o mejores piezas de arte para una niña de 5 años. En el fondo la diversidad para las empresas, para las marcas, es justamente lo mismo. Obviamente aplicado a personas, sus valores, sus vivencias, etcétera, pero en el fondo eso es. Y eso me gustaría que pasara en términos, entre comillas, más comerciales para poder llevarlo a comunicación. Buenísimo. Y en tu caso, Tatiana, tú que vas a salir a esta industria donde ya está Carla y que desde acá de la academia estás aprendiendo cosas que pueden ser muy importantes para la manera en la que tú vas a ver el mundo publicitario después, como qué te gustaría que pasara o cómo te gustaría encontrar a lo mejor la industria cuando ya salgas ahí. O sea, yo creo que en torno a como el tema de cómo va a estar la industria hacia afuera, ya, yo creo que igual en ese sentido me gustaría ver que hay un cambio real, me gustaría ver las marcas trabajando por hacer un cambio real, no simplemente por una imagen o por incluir más personas, sino también por estar intentando aportar a sus públicos, intentando también aportar un cambio social relevante. Creo que eso me gustaría ver más activismo también por ese lado, pero activismo real, no solamente imagen. Me gustaría ver obviamente más representación y bueno, igual ahora como que ya estoy en último año también, me gustaría también ver un cambio también a nivel universidad, creo yo. Porque me gustaría ver más rostros de la comunidad, más mujeres también, como representantes importantes dentro de la academia, porque, por ejemplo, igual ahora enseñan utilizando igual principalmente como personajes masculinos, creo yo, o sea, está muy masculinizado igual los ejemplos que nos dan, está muy heteronormado también los ejemplos que nos dan. Creo que me gustaría ver más rostros relevantes, o con más visibilidad, creo, porque creo que deben haber obviamente, pero con más visibilidad, que sean de la comunidad y que sean obviamente mujeres y que se utilizan también, bueno, no solo mujeres, pero más mujeres también, y que se visibilicen y además sean también utilizados como ejemplos dentro de la carrera, porque creo que, por ejemplo, igual es un tema súper importante tener un ejemplo a seguir, ver que alguien más, a lo mejor como yo o como cualquier otro de mis compañeros, pudo lograr eso y que tengan un ejemplo y una meta y decir, oye, no es imposible, porque hasta ahora, por ejemplo, yo voy en 4º año, como que la meta que uno tiene o de los más grandes publicistas creativos son hombres cis, probablemente hetero, entonces es como es bastante como limitado, o sea, digo, yo quiero ser como ellos, pero no soy como ellos. Entonces igual ahí creo que eso me gustaría ver, un cambio también en ese sentido, un cambio integral, no solamente superficial. Eso es súper importante. Bueno, yo desde mi experiencia personal, yo vengo de la generación de publicistas donde no habían ni siquiera profesoras, eran todo el cuerpo docente era hombres. Entonces uno salía a un mercado donde todos los referentes eran masculinos, donde todas las personas con las que trabajabas eran todos hombres y era como un mundo totalmente heteronormado y ahora las nuevas generaciones, como por ejemplo la tuya y las que van saliendo, sí, por supuesto, tienen la posibilidad de tener referentes. Que pasa mucho eso de no, como lo que estás hablando tú, que pasa mucho que no hay un referente como alguien más adulto a quien admirar, porque generalmente las disidencias no tienen acceso a la educación. Entonces pasa mucho que no hay una persona que yo diga, no sé, públicamente como un publicista de 50 años, gay, no sé, o trans,
porque generalmente las personas no tenían acceso a la educación. No, pues. Piensa que las personas trans son marginadas desde que son muy pequeñas, entonces obviamente que no quieren ir al colegio, no van a entrar al colegio, no van a entrar a la universidad. Primero que todo, hacer una transición es súper caro, entonces también es como elegir estudiar o transitar. Exacto. Pasa mucho también con la intersexualidad, que mucha gente intersexual no quiere ir al colegio, porque tampoco tienen la opción, porque pasan en los hospitales, entonces no van a la universidad. Claro. Entonces, las generaciones de ahora yo encuentro que son súper privilegiadas, especialmente las como estudiantes ahora que son como dentro de la comunidad, son súper privilegiadas, porque no todos tienen el acceso de ser disidencia y aparte ser universitario. Exacto. Es un porcentaje muy pequeño, me alegra mucho que cada vez esté más, pero la mayoría de la gente que es disidencia está en la calle, no está en una universidad. Entonces es muy difícil tener a alguien como un referente adulto si las personas de, no sé, de mayor de 40 o 35 nunca tuvieron este acceso de estar en una escuela. No. No sé, por eso hay muy pocos referentes. Entonces al final los referentes son personas que pueden tener 20 años. Por ejemplo, hay gente que van al colegio, gente que tiene 17, 18, que están luchando por las personas que tienen 30, 40 años. Entonces, esos pueden ser tal vez nuestros referentes. Gente que está recién, siquiera terminó el colegio. Entonces, es muy difícil como buscar, incluso nos pasa que nosotros estamos trabajando en la mesa LGTB del gobierno y las personas trans, que son las trans como antiguas que se conoce, que tienen 50, 60, que son las que mueren muy jóvenes algunas, ellas siempre dicen que lo que quieren es tener como acceso a FOSIS, porque no tienen educación. Entonces lo que quieren es como para poder vender algún producto, nada. Entonces esas personas nunca tuvieron acceso a nada, solamente al trabajo sexual. Entonces está ese problema que tampoco pueden, también dicen como nosotros nos invitan a cosas y no sabemos cómo hablar porque no somos personas tan letradas como quienes tuvieron acceso a la escuela. Entonces es muy difícil encontrar eso, encontrar como a quién yo puedo, obviamente que hay personas que son grandes activistas que existen en Chile, que tienen 50, 60 y que uno los puede admirar, pero es muy difícil que la mayoría de esas personas tengan acceso a una educación como la tuvimos, al menos yo también tuve acceso a la educación y lo agradezco, obviamente. Lamentablemente uno queda con la deuda del CAE, pero eso también es parte de la educación en Chile, que también sería ideal que se acabara, pero bueno, ese es otro tema. Pero es como elegir, finalmente las disidencias tienen que elegir entre estudiar o vivir, o poder sobrevivir a esto, porque también pasa que mucha gente trans o intersexual o de las siglas también los echan de su casa. También se está luchando por tener hogares de acogida para personas LGTBIQ+, porque hay muchas personas que la echan por ser parte de la disidencia, entonces ¿en qué momento voy a poder estudiar? Entonces como que lo más importante también es eso, como darse cuenta que nunca tuvimos acceso, siendo disidencia, no todos tuvimos el acceso a lo que está ahora, que es la educación. Exacto, y por eso mismo quizás las nuevas generaciones tienen una responsabilidad mayor porque de ahí van a venir las fuentes de inspiración más adelante, o sea, las mismas personas que están estudiando hoy en día en la universidad, que son parte de la comunidad, que tienen acceso a educación, van a ser las fuentes de inspiración de los próximos escritores, publicistas, doctores, quienes salgan en el fondo. Entonces hay un compromiso ahí importante que quizás hay que tomárselo más en serio a nivel social y desde la experiencia personal ir construyendo lo que para otros va a ser un camino, un ejemplo a seguir. Entonces, en base a eso, chiquillos, yo les quiero agradecer por haber participado hoy en día de este conversatorio y si es que tienen alguna palabra al cierre, algo que quieran decir antes de que finalicemos. Después puedo... Pero yo quería decir algo muy cortito también en torno a lo que estábamos hablando antes. Creo que obviamente eso era como a nivel universidad, igual como a nivel carrera, pero creo que a nivel social algo también que me gustaría que pasara obviamente sería como mejoras también al sistema de salud, como para personas obviamente de la comunidad, que sabemos que es un tema súper complicado, es un tema que pocas personas, o sea, tienen acceso y no son discriminadas, porque también no solamente es un tema económico, también es un tema social, a veces como de enfrentarte a un médico, de que te cuestionen también y todo eso. Por otro lado, obviamente, los costos de tratamiento para personas trans, que son súper altos también. Y bueno, creo que esa mejora también es muy importante y el sentirse también seguros como resguardados, porque creo que hay un tema de una violencia estructural y obviamente social que también lleva a que las situaciones como que toda esta situación de riesgo empeore en el fondo, o sea, te lleva a una situación de riesgo que hace que todo sea mucho más vulnerable y mucho más terrible,
Por eso mismo pasa que el tema, por ejemplo, de las vejez trans es un tema súper complicado. O sea, muy pocas personas trans llegan a superar los 50, 60 años, creo. Entonces, es un tema también que se tiene que hablar, creo yo. Entonces, eso era lo que quería mencionar y como... Gracias, Tatiana. ¿Alguien más? Con Patricia. respecto a salud, para que el Colegio Médico tiene una lista de médicos para disidencias, así que si necesitan como información. Ahora nosotros también trabajamos con el Colegio Médico ahora y hay una lista que lo publicó burdas.cl y están todos los médicos que uno podría buscar como lugar seguro donde no te van a discriminar, que eso es muy bueno. Y la semana pasada creo que fue la Municipalidad de Santiago Igualdad, que es como su departamento de género, con el Colegio Médico hicieron un día de salud. Entonces uno podía ir y había oftalmólogos, psicólogos, médicos generales, estaban haciendo exámenes de VIH. Entonces al menos se estaba un poco abriendo. Entonces sería genial, tal vez ustedes en la universidad contactaran porque estamos en Santiago, se podrían contactar a Santiago de Igualdad y decir que hagan acá como con el Colegio Médico, pueden venir a hacer, no sé, pruebas de VIH, exámenes, pueden hacer cosas. Porque también están trabajando, igualmente si quieren, es súper fácil, como que están dispuestos a todo eso. Y no, lo que yo quería decir como con respecto a la pregunta anterior, era que yo les pido, de parte de la agrupación, que nosotros lo que siempre vimos es el boca en boca. Entonces, que ojalá cuando lleguen a su casa, o vayan a almorzar, o se junten con alguien, con quien sea, le cuenten que estuvieron en una charla que hablaron con Intersexuales Chile. Que le cuenten que existen personas intersexuales y que le den, no sé, el Instagram o lo que sea, para que se puedan informar. Porque a veces, a mí me pasa mucho que yo trabajo en cine, y a veces a los choferes de las vans le preguntan, ¿usted sabe lo que es esto? Y no. Entonces al final uno termina como conversando con gente porque aunque suena muy extraño, la intersexualidad es un tema súper hetero a veces. Porque generalmente las mayores personas que tienen bebés son las personas heterosexuales. Entonces son las personas heterosexuales las que no saben sobre intersexualidad. Si yo a veces trato de informarle más a la gente heterosexual del mundo, heterosis, que a la gente como de las disidencias, porque es donde más hay bebés. Por eso también es bueno, también estábamos trabajando con FONASA, porque es FONASA donde están las mayores prestaciones, claro. Entonces también hay que informarle a ese tipo de población. O sea, por eso es lo que yo les quiero pedir un poco, como que le cuenten a la gente, a todo el que está a su alrededor, así como que aburran a la gente, pero como contar que esta realidad existe, porque al final con el boca en boca se va a terminar de hacer, porque puede que en este momento en Chile, estén operando un bebé sin su consentimiento, porque son bebés. Entonces hay que entender porque finalmente solamente las operaciones que se hacen es para poder tener una vida sexual heterosexual. No tiene ningún otro propósito, solamente algo estético. Es como que yo a alguien le diga, a mí no me gusta, no sé, algo de tu cara y tienes que cambiarlo por algo estético. Entonces, cuando uno es adulto puede decir si quiere operarse. Pero lamentablemente las operaciones son solamente para que uno pueda reproducirse, tener una vida sexual heterosexual. Y yo no puedo decidir si un bebé, primero que todo no puedo meterme en la vida de una vida sexual de un bebé. Claro. Y no puedo decir si va a ser heterosexual o no va a ser heterosexual. No sé, lo único que les pido, y bueno, gracias por habernos invitado, y que es eso, del boca en boca. No, totalmente. Muchas gracias a ustedes por haber venido, porque creo que aprendimos un montón desde distintas perspectivas sobre cómo conversar estas cosas, informarnos bien, porque finalmente la educación es la base de todo. O sea, no sacamos nada con hablar o tratar estas temáticas si no nos educamos. Así que 1.000.000 de gracias, Diego, Patricia, Carla y Tatiana, por estar acá presente y por compartir esta instancia con nosotros, con la universidad, así que se les agradece un montón. Muchas gracias y nos despedimos, así que gracias a quienes estuvieron acá presentes y también a quienes nos van a ver después en YouTube, así que muchas gracias, nos vemos.